Nunca olvidaré el día que me casé con Carlos Mendoza. Era un sábado de primavera en Madrid, el sol brillaba sobre los jardines del Palacio de Liria, donde celebramos nuestra boda. Yo, Elena Vázquez, una chica de clase media de Vallecas, me convertía en la señora de Mendoza, esposa de uno de los empresarios más ricos de España. El vestido de novia de pronovias, los arreglos florales traídos especialmente de Holanda, la lista de invitados que parecía sacada de las páginas de Hola. Todo era como un cuento de hadas. Los primeros años fueron como un sueño. Nos mudamos a una mansión en La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid. Nuestra casa era una mezcla perfecta de lujo moderno y elegancia clásica española. Recuerdo la primera vez que entré en el salón principal, con sus techos altos adornados con molduras doradas y las enormes ventanas que daban al jardín perfectamente cuidado. El olor a jazmín se colaba por las ventanas abiertas en las noches de verano, mientras Carlos y yo tomábamos copas de Vega Sicilia junto a la piscina. Nuestras apariciones en sociedad eran dignas de portada. Los premios Goya, las galas benéficas en el RIS, los partidos de polo en el Club de Campo Villa de Madrid. Yo siempre iba del brazo de Carlos, vestida con los últimos diseños de Balenciaga o Carolina Herrera. La gente nos miraba, nos admiraba. Los Mendoza susurraban, el matrimonio perfecto. Si tan solo supieran. Fue en nuestro 5º aniversario de bodas cuando empecé a notar los cambios. Estábamos en Ibiza, en el yate de 50 metros que Carlos había comprado el año anterior. Yo estaba tumbada en la cubierta, disfrutando del sol del Mediterráneo, cuando vi a Carlos hablando por teléfono en un rincón. Su voz era baja, casi un susurro, y su lenguaje corporal gritaba secretismo. Cuando le pregunté con quién hablaba, me respondió bruscamente, negocios, Elena. Siempre negocios. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Carlos llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con la excusa de reuniones importantes o cenas de negocios. El olor a perfume femenino en sus camisas se volvió más frecuente. Las llamadas a horas intempestivas, los mensajes que escondía rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Todos eran signos que yo elegía ignorar. Nuestra vida social seguía siendo intensa. Fiestas en el Palacio de Cibeles, cenas en el restaurante Diverexo con 3 estrellas Michelin, fines de semana en Marbella. Pero ahora, en lugar de ir del brazo de Carlos, a menudo me encontraba sola, sonriendo para las cámaras mientras mi marido atendía asuntos urgentes. Fue en una de esas fiestas, en la terraza del Círculo de Bellas Artes, donde tuve la primera prueba concreta de las infidelidades de Carlos. Estaba hablando con Sofía, la esposa de uno de los socios de Carlos, cuando vi a mi marido en un rincón apartado, muy cercano a una joven modelo que había sido el rostro de la última campaña de su empresa. La forma en que la tocaba, la intimidad de sus gestos, era inequívoca. Esa noche, de vuelta en nuestra mansión de La Moraleja, confronté a Carlos. Su reacción fue fría, casi indiferente. No seas ridícula, Elena, me dijo con desdén. Sabes que tengo que ser amable con nuestros colaboradores. No empieces con escenas de celos. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Carlos salía, cada vez que recibía un mensaje, mi mente imaginaba lo peor. Y lo peor era probablemente cierto. Empecé a investigar, a prestar más atención. Revisé sus correos electrónicos, sí, conocía su contraseña, sus extractos bancarios, incluso contraté discretamente a un detective privado. Lo que descubrí me dejó helada. No era una aventura, eran varias. Modelos, secretarias, incluso la esposa de uno de sus socios. Carlos había estado jugando este juego durante años, y yo había estado ciega. O quizás, me había negado a ver. Pero no fue solo el descubrimiento de sus infidelidades lo que me llevó a tomar la decisión de divorciarme. Fue darme cuenta de cómo Carlos me había ido apartando poco a poco de todo lo que era yo. Mis amigos de Vallecas, mi familia, mis sueños de estudiar finanzas. Todo había quedado atrás, reemplazado por una vida de lujo vacío y apariencias. Una mañana, mientras Carlos estaba en el gimnasio de la casa, entré en su despacho. Allí, en la caja fuerte que él creía que yo no sabía abrir, encontré documentos que probaban no solo sus infidelidades, sino también irregularidades financieras en sus empresas.
fraude fiscal, sobornos, cuentas en paraísos fiscales. Todo estaba allí, negro sobre blanco. Fue en ese momento, con las manos temblorosas sosteniendo esos papeles, cuando tomé la decisión. No podía seguir viviendo esta mentira. No podía seguir siendo la esposa trofeo de un hombre que no solo me era infiel, sino que además era un criminal. Pasé los siguientes días preparándome. Hice copias de todos los documentos comprometedores, los guardé en un lugar seguro. Contacté discretamente con un abogado, uno de los mejores de Madrid en casos de divorcio de alto perfil. Y, lo más importante, empecé a recordar quién era yo antes de ser la señora de Mendoza. La decisión estaba tomada. Iba a enfrentar a Carlos, iba a pedir el divorcio. Lo que no sabía era que esa confrontación iba a cambiar mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. El camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades para redescubrirme a mí misma. Mientras me preparaba para la confrontación, recordé las palabras de mi abuela: Elena, niña, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Tú vales por ti misma, no por el hombre que tengas al lado. Esas palabras, que había olvidado durante años de matrimonio con Carlos, ahora resonaban con fuerza en mi mente. La mañana que decidí hablar con Carlos, me levanté temprano. Me puse un traje de chaqueta de Carolina Herrera, uno que había comprado con mi propio dinero, no con la tarjeta de crédito de Carlos. Me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vi a la verdadera Elena. No a la esposa de Carlos Mendoza, sino a la mujer fuerte e independiente que siempre había sido en el fondo. Con paso firme, me dirigí al despacho de Carlos. Sabía que estaría allí, revisando los mercados antes de irse a la oficina. Era el momento de la verdad. El momento de enfrentarme no solo a él, sino a años de mentiras y autoengaño. Lo que no sabía era que esa conversación iba a ser el catalizador de un cambio que sacudiría los cimientos de nuestras vidas. Aquel martes de octubre amaneció con un cielo plomizo sobre Madrid, como si la naturaleza presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse en nuestra casa de La Moraleja. Me levanté antes que Carlos, como siempre, y preparé el desayuno en la cocina de diseño italiano que él había insistido en instalar el año pasado. El aroma del café recién hecho y las tostadas con aceite de oliva virgen extra de Jaén inundaba la estancia, una rutina tan familiar como ajena a lo que estaba por venir. Escuché los pasos de Carlos bajando la escalera de mármol. Como cada mañana, entró en la cocina impecablemente vestido con un traje de Hermenegildo Segna, la corbata perfectamente anudada y el Rolex brillando en su muñeca. Me dio un beso distraído en la mejilla mientras cogía su taza de café. «Buenos días, cariño», dijo sin mirarme realmente, sus ojos ya fijos en la pantalla de su iPhone último modelo. «Tengo una reunión importante esta mañana con unos inversores de Abu Dhabi. No me esperes para comer». Respiré hondo. Era ahora o nunca. «Carlos, necesito hablar contigo», dije, intentando que mi voz no temblara. «Es importante». Él levantó la vista. De su teléfono, una mezcla de irritación y curiosidad en sus ojos. «No puede esperar. Ya te he dicho que tengo una reunión crucial». «No, no puede esperar», respondí con una firmeza que pareció sorprenderle. «Es sobre nuestro matrimonio». Carlos suspiró, dejó su taza de café sobre la encimera de mármol de Carrara y me miró con esa expresión de condescendencia que había perfeccionado a lo largo de los años. «Está bien, vamos a mi despacho», dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor. Lo seguí por el pasillo, pasando junto a las obras de arte que adornaban las paredes, un miró original, un tapiz, incluso un pequeño Picasso que Carlos había comprado en una subasta en Christie's el año pasado. Cada pieza era un recordatorio del mundo en el que había vivido durante los últimos 10 años, un mundo de lujo y exclusividad que ahora me parecía tan vacío. El despacho de Carlos era una habitación imponente, con estanterías de roble que llegaban hasta el techo, llenas de libros que dudaba que hubiera leído alguna vez. Se sentó detrás de su enorme escritorio de caoba, una pieza del siglo XVIII que había pertenecido a algún noble español y que había costado una fortuna. «Bien, Elena, ¿de qué quieres hablar?», preguntó, mirando su Rolex como para subrayar lo valioso que era su tiempo. Me senté frente a él, enderezando la espalda y mirándolo directamente a los ojos. «Quiero el divorcio, Carlos».
Las palabras salieron de mi boca con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Por un momento, el rostro de Carlos se congeló en una expresión de incredulidad. Luego, para mi sorpresa, empezó a reír. No era una risa alegre, sino una carcajada fría y burlona que me heló la sangre. El divorcio, dijo entre risas. Tú, Elena Vázquez, la chica de Vallecas que no sería nada sin mí. No me hagas reír. Su reacción, aunque dolorosa, no me sorprendió del todo. Carlos siempre había sido un hombre arrogante, convencido de su propia superioridad. Pero lo que vino después sobrepasó mis peores expectativas. Vamos, Elena, continuó, inclinándose hacia adelante con una sonrisa cruel en los labios. Seamos realistas. ¿Qué harías sin mí? ¿Volver a tu pisito de Vallecas? ¿Trabajar de cajera en el Mercadona? Te morirías de hambre en una semana. Sentí como la rabia empezaba a hervir en mi interior, pero me mantuve calmada. No iba a darle la satisfacción de verme perder el control. He descubierto tus infidelidades, Carlos, dije con voz firme. Y no solo eso. Sé lo de tus negocios turbios, lo de las cuentas en Suiza y las Islas Caimán. Lo sé todo. Por un momento, vi un destello de preocupación en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido que casi creí haberlo imaginado. Su sonrisa se volvió aún más despectiva. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme?, se burló. Por favor, Elena. Tengo a media audiencia nacional en el bolsillo. Tengo los mejores abogados de España. ¿Crees que una pueblerina como tú puede hacer algo contra mí? Se levantó de su silla y rodeó el escritorio, acercándose a mí de una manera que pretendía ser intimidante. Yo no me moví, mantuve mi posición, mirándolo directamente a los ojos. Escúchame bien, querida, dijo, inclinándose hasta que su cara estuvo a centímetros de la mía. Te quedarás aquí, seguirás siendo mi esposa perfecta, y te callarás. Porque puedo hacer tu vida un infierno si quiero. Puedo quitártelo todo, dejarte en la calle sin un céntimo. ¿Lo entiendes? Su aliento olía a café caro y a amenaza. Pero en lugar de asustarme, sus palabras solo sirvieron para reforzar mi determinación. No, Carlos, respondí con una calma que lo desconcertó. Eres tú quien va a escucharme ahora. Me puse de pie, obligándolo a retroceder un paso. Por primera vez en años, vi un atisbo de duda en sus ojos. He aguantado tus mentiras, tus infidelidades y tu desprecio durante demasiado tiempo. Pero se acabó. No soy la misma mujer ingenua que se casó contigo hace 10 años. He cambiado, he crecido, y estoy lista para enfrentarme a ti. Carlos pareció recuperar su compostura y soltó otra risa despectiva. ¿Enfrentarte a mí? ¿Con qué? ¿Con tu título de Filología Hispánica de la Complutense? Por favor, Elena. Sin mí no eres nada. Te traicionaré porque puedo, porque tengo el poder de hacerlo. Y tú te quedarás callada y agradecida por la vida que te he dado. Sus palabras eran como puñales, cada una diseñada para hacerme sentir pequeña, insignificante. Pero ya no tenían ese poder sobre mí. Te equivocas, Carlos, dije, mi voz cada vez más firme. No me conoces en absoluto. Nunca te has molestado en conocerme realmente. Y ese será tu mayor error. Vi cómo la irritación crecía en su rostro. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria, mucho menos su sumisa esposa. Basta de tonterías, Elena, gruñó. Esta conversación se ha terminado. Tengo cosas importantes que hacer, a diferencia de ti, que solo tienes que preocuparte por qué vestido ponerte para la próxima gala benéfica. Se dio la vuelta, dando por zanjada la discusión. Pero yo no había terminado. No, Carlos. Esta conversación no ha terminado. De hecho, apenas ha comenzado. Se volvió hacia mí, la furia ahora evidente en sus ojos. ¿Qué parte de cállate no has entendido?, rugió. ¿Quieres que te lo explique en términos que hasta tú puedas comprender? Sin mí no eres nada, absolutamente nada. ¿Crees que alguien te tomará en serio? ¿Que alguien te dará trabajo? Eres la esposa trofeo de Carlos Mendoza, ese es tu único valor.
Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme dudar de mí misma. Y quizás, hace unos años, lo habría logrado. Pero ya no. Te equivocas, Carlos, repetí, mi voz ahora cargada de una confianza que lo hizo parpadear de sorpresa. No soy solo la esposa trofeo de Carlos Mendoza. Soy mucho más que eso. Y estoy a punto de demostrártelo. Vi cómo la duda empezaba a asomar en sus ojos. Por primera vez en nuestra conversación, parecía inseguro. ¿De qué estás hablando?, preguntó, un toque de inquietud en su voz. Estoy hablando de que durante los últimos 5 años, mientras tú estabas ocupado engañándome y defraudando a Hacienda, yo he estado construyendo mi propia vida, mi propia carrera. La incredulidad en su rostro era casi cómica. ¿Carrera? Tú, se burló, pero pude detectar un toque de nerviosismo en su voz. No me hagas reír, Elena. ¿Qué has estado haciendo? ¿Vendiendo Tupperware a escondidas? Su intento de humillarme solo sirvió para fortalecer mi resolución. No, Carlos. He estado trabajando como consultora financiera. Y soy muy buena en ello. Vi cómo la sonrisa burlona se congelaba en su rostro. Consultora financiera, repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. Es imposible. Lo sabría. No, no lo sabrías, respondí. Porque nunca te has molestado en preguntar qué hago con mi tiempo. Estabas demasiado ocupado con tus amantes y tus negocios turbios. Carlos parecía estar luchando por procesar la información. Vi cómo su mente trabajaba, tratando de encontrar una manera de desacreditar lo que le estaba diciendo. Estás mintiendo, dijo finalmente, pero su voz carecía de la confianza anterior. Es imposible que hayas estado trabajando sin que yo lo supiera. ¿Por qué es imposible, Carlos?, pregunté, mi voz cargada de desafío. ¿Por qué crees que soy demasiado tonta? ¿Por qué crees que no puedo hacer nada sin tu permiso? Vi cómo la duda crecía en sus ojos, mezclada con una creciente preocupación. Incluso si fuera cierto, dijo, tratando de recuperar el control de la situación, ¿qué importa? Sigues dependiendo de mí. Sin mi apellido, sin mis contactos, no eres nadie en este mundo. Fue mi turno de sonreír, una sonrisa que lo hizo retroceder un paso. Te equivocas de nuevo, Carlos. No solo he estado trabajando, sino que he tenido mucho éxito. Tengo mis propios clientes, mi propia reputación. Y todo lo he conseguido por mí misma, sin usar tu nombre ni tus contactos. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, Carlos Mendoza parecía verdaderamente asustado. No te creo, dijo, pero su voz carecía de convicción. Es imposible. ¿Quieres pruebas?, pregunté, sacando mi teléfono del bolsillo. Puedo mostrarte mis cuentas bancarias, mis contratos con clientes, las recomendaciones que he recibido. Todo está aquí. Carlos se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una salida, una manera de recuperar el control de la situación. Incluso si todo eso fuera cierto, dijo finalmente, su voz un poco más débil de lo que estoy segura pretendía, sigues siendo mi esposa. La mitad de lo que tienes me pertenece. Fue entonces cuando decidí soltar la bomba final. Oh, Carlos, dije, mi voz mezclada con lástima y triunfo. No solo he estado construyendo mi carrera. También he estado investigando tus negocios. Lo sé todo. Cada fraude, cada soborno, cada cuenta oculta. Y tengo pruebas de todo. Vi como el último vestigio de color abandonaba su rostro. Por un momento, pensé que iba a desmayarse. Estás mintiendo, susurró, pero era más un ruego que una afirmación. No, Carlos. No estoy mintiendo. Y ambos lo sabemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, un antiguo Patek Philippe que Carlos había comprado en una subasta en Ginebra. Cada segundo parecía una eternidad mientras veía cómo la realidad de su situación se asentaba en él. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Quiero el divorcio, respondí con calma. Y quiero que sea en mis términos.
Vi cómo intentaba recuperar algo de su arrogancia anterior, pero era un esfuerzo inútil. No puedes hacerme esto, dijo, pero sonaba más como una súplica que como una amenaza. Destruirás todo por lo que he trabajado. No, Carlos, corregí. Tú has destruido todo. Con tus mentiras, tus engaños, tu arrogancia. Yo solo estoy recogiendo los pedazos y construyendo algo mejor. Lo vi hundirse en su silla, derrotado. El poderoso Carlos Mendoza, el tiburón de los negocios, el hombre que se creía intocable, ahora parecía pequeño y patético. Te daré lo que quieras, dijo finalmente. Solo, no hagas público lo que sabes. Por favor. Fue la primera vez en nuestra relación que lo escuché decir por favor. Y en ese momento, sentí una mezcla de triunfo y lástima. No se trata de venganza, Carlos, dije suavemente. Se trata de justicia. Para mí, para todas las personas a las que has engañado y estafado a lo largo de los años. Esto termina ahora. Me dirigí hacia la puerta del despacho, lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Antes de salir, me volví una última vez hacia el hombre que una vez había amado, el hombre que ahora parecía una sombra de sí mismo. Ah, y Carlos, añadí, ya he hablado con mi abogado. Espera noticias suyas pronto. La expresión de Carlos cambió en un instante. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una mezcla de confusión y preocupación. ¿De qué estás hablando, Elena?, preguntó, su voz perdiendo la arrogancia de hace unos momentos. Sin decir una palabra, saqué mi tablet del maletín de Loeb que llevaba conmigo. Con unos toques en la pantalla, proyecté en la pared del despacho una serie de gráficos y tablas. Esto, querido, es de lo que estoy hablando, dije con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Los gráficos mostraban el rendimiento de varias inversiones a lo largo de los últimos 5 años. Inversiones que yo había realizado, gestionado y multiplicado en secreto. Mientras tú creías que me pasaba los días de compras en Serrano o tomando café con las señoras bien, en Mallorca, yo estaba construyendo mi propio imperio financiero, expliqué. Carlos se levantó de su sillón de cuero italiano, acercándose a la proyección con incredulidad. Esto no puede ser cierto, murmuró, más para sí mismo que para mí. Oh, pero lo es, continué. ¿Recuerdas esos cursos de finanzas online que tomé hace años? Los que tú llamaste, un pasatiempo inútil para mantenerte ocupada. Bueno, resulta que no fueron tan inútiles después de todo. Le expliqué cómo, poco a poco, había ido invirtiendo pequeñas cantidades de dinero. Cantidades que él nunca notó que faltaban de nuestras cuentas conjuntas. Comencé con acciones de empresas españolas que conocía bien, Inditex, Santander, Telefónica. Luego, a medida que ganaba confianza y conocimientos, diversifiqué a mercados internacionales. Pero estos son millones de euros, dijo Carlos, su voz mezclada con asombro y algo que sonaba sospechosamente a miedo. 32 millones, para ser exactos, confirmé. Todo ganado legalmente, todo declarado a Hacienda. A diferencia de ti, yo sí pago mis impuestos. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carlos. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Si yo había sido capaz de hacer esto en secreto, ¿qué más había? No solo he estado invirtiendo, Carlos, continué. También he estado observando. Observando muy de cerca tus negocios, tus movimientos, tus, digamos, creatividades contables. Abrí otra carpeta en la tablet. Esta vez, las imágenes proyectadas eran diferentes. Extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías de reuniones clandestinas. Todo el imperio corrupto de Carlos, expuesto en las paredes de su propio despacho. ¿Cómo has conseguido esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Digamos que no eres el único con contactos en esta ciudad, respondí. Hay mucha gente en Madrid que está cansada de tus abusos, Carlos. Gente dispuesta a hablar si alguien les escucha, y les paga bien. Le expliqué cómo, durante años, había estado construyendo una red de informantes. Desde camareros en el restaurante Salacaín, donde Carlos cerraba sus tratos más turbios, hasta empleados de banca en la sucursal de la Caixa de Serrano, donde mantenía sus cuentas secretas.
Cada vez que despreciabas a alguien, cada vez que tratabas a un empleado como si fuera menos que tú, estabas creando un aliado para mí, dije. Es sorprendente lo que la gente está dispuesta a contar cuando finalmente a alguien los trata con respeto. Carlos se desplomó en su sillón, la realidad de la situación finalmente golpeándole con toda su fuerza. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó, toda su arrogancia anterior completamente evaporada. Lo que quiero, Carlos, es mi libertad, respondí. Y la voy a tener, con o sin tu cooperación. Pero te sugiero que cooperes, porque lo que tengo aquí, dije señalando la tablet, es suficiente para hundirte no solo a ti, sino a toda tu familia. Le expliqué los términos de mi propuesta. Un divorcio rápido y discreto, una división equitativa de los bienes, incluidos los que él creía que había ocultado, y su renuncia a cualquier intento de venganza o represalia. Si aceptas, esto queda entre nosotros, dije. Si no, bueno, estoy segura de que a los fiscales de la Audiencia Nacional les encantaría ver estos documentos. Carlos me miró, una mezcla de rabia y algo que parecía casi admiración en sus ojos. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, dijo finalmente. Ese fue tu error, Carlos. Subestimar a las mujeres parece ser un hábito tuyo. Pero te aseguro que será el último. Mientras Carlos digería la magnitud de lo que acababa de revelarle, yo sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de triunfo, de justicia finalmente alcanzada. Por otro, una punzada de tristeza por lo que pudo haber sido, por el matrimonio que una vez creí tener. ¿Sabes?, dije, rompiendo el silencio que se había instalado en el despacho, hubo un tiempo en que realmente te amaba. Creía en ti, en nosotros, en todo lo que decías que íbamos a construir juntos. Carlos levantó la mirada, una sombra de algo parecido al remordimiento cruzando su rostro. Elena, yo. No, lo interrumpí. No quiero oír tus excusas o tus promesas vacías. Ya es tarde para eso. Lo que quiero es que entiendas exactamente cómo llegamos a este punto. Le conté cómo, poco a poco, sus desplantes, sus engaños, su constante menosprecio habían ido erosionando no solo nuestro matrimonio, sino mi propia autoestima. Como cada vez que me trataba como un adorno, como una esposa trofeo sin cerebro ni ambiciones propias, sembraba las semillas de su propia destrucción. Fue tu arrogancia, Carlos, la que me llevó a buscar mi propia independencia, expliqué. Cada vez que me excluías de una decisión financiera, cada vez que te burlabas de mi interés por las inversiones, me empujabas a aprender más, a hacer más por mi cuenta. Le hablé de las noches en vela estudiando mercados financieros, de las reuniones secretas con asesores de inversiones en cafeterías discretas de barrios como Malasaña o Lavapiés, lejos de nuestro círculo social habitual. De cómo había aprendido a moverme en el mundo de las altas finanzas con la misma facilidad con la que él creía que solo me movía entre tiendas de lujo. ¿Recuerdas esos viajes que hacía a Barcelona, supuestamente para ir de compras con mis amigas?, pregunté. Carlos asintió, una expresión de comprensión comenzando a formarse en su rostro. Bueno, resulta que pasaba más tiempo en reuniones en oficinas de la Diagonal que en las boutiques del Paseo de Gracia. Le mostré más detalles de mis inversiones, startups tecnológicas en el 22 @ proyectos inmobiliarios en la costa valenciana, incluso algunas inversiones arriesgadas pero altamente rentables en criptomonedas. Mientras tú te creías el rey de las finanzas, yo estaba construyendo un portfolio que haría llorar a más de un gestor de fondos en la Bolsa de Madrid, dije, sin poder evitar una nota de orgullo en mi voz. Carlos parecía cada vez más pequeño en su sillón de cuero. El hombre que hace apenas una hora se burlaba de mí, amenazándome con dejarme en la calle, ahora parecía completamente derrotado. Pero yo no había terminado. Y ahora, vamos a hablar de tus negocios turbios, dije, volviendo a la tablet. Porque, verás, mientras aprendía a hacer crecer mi dinero de forma legal y ética, también aprendí a reconocer cuando algo no cuadraba en los números. Y tus números, querido, llevan años sin cuadrar. Proyecté una serie de documentos, contratos con fechas alteradas, facturas duplicadas, transferencias a cuentas en paraísos fiscales. ¿Te suena familiar esto?, pregunté, señalando una transferencia particularmente grande a una cuenta en las Islas Caimán. Carlos palideció aún más, si es que eso era posible. Elena, puedo explicarlo, comenzó.
Oh, estoy segura de que puedes, lo interrumpí. Pero la pregunta es, ¿podrás explicárselo también a Hacienda? ¿O a la Fiscalía Anticorrupción? Le expliqué cómo, a medida que descubría sus engaños personales, también comencé a sospechar de sus prácticas empresariales. Como había contratado discretamente a un equipo de auditores forenses para que investigaran todas sus empresas, desde la constructora que tenía en Málaga hasta la cadena de hoteles en Ibiza. ¿Sabes lo que descubrí, Carlos?, pregunté, mi voz ahora cargada de una mezcla de decepción y determinación. Descubrí que el imperio del gran Carlos Mendoza, el empresario de éxito, el hombre que todos admiran en los círculos de poder de Madrid, no es más que un castillo de naipes. Un castillo construido sobre mentiras, fraudes y explotación. Le mostré pruebas de cómo había estado evadiendo impuestos durante años, cómo había sobornado a funcionarios para conseguir contratos públicos, cómo había explotado a trabajadores inmigrantes en sus obras pagándoles sueldos miserables. Cada centavo que has ganado, dije, cada premio empresarial que has recibido, cada portada de revista económica en la que has aparecido, todo está manchado, Carlos. Todo está construido sobre el sufrimiento y la explotación de otros. Vi cómo la realidad de su situación finalmente se asentaba en Carlos. El hombre que siempre se había creído intocable, que pensaba que podía comprar o intimidar a cualquiera que se interpusiera en su camino, ahora se enfrentaba a la perspectiva de perderlo todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Eso, respondí, depende enteramente de ti. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. La manera fácil implica que aceptes mis términos para el divorcio. Que te retires silenciosamente de tus negocios y que uses parte de tu fortuna mala vida para compensar a todos aquellos a los que has perjudicado a lo largo de los años. ¿Y la manera difícil?, preguntó, aunque por su tono, ya sabía la respuesta. La manera difícil implica que toda esta información llegue a las autoridades. Tus cuentas serán congeladas, tus propiedades embargadas, y pasarás los próximos años defendiéndote en los tribunales. Y te aseguro, Carlos, que no habrá juez en España que no quiera hacer un ejemplo de ti una vez que vea lo que tengo aquí. Carlos se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la mirada. ¿Cómo puedo estar seguro de que no usarás esa información contra mí una vez que acepte tus términos? Sonreí, una sonrisa que no tenía nada de la calidez que alguna vez sentí por este hombre. Porque, a diferencia de ti, Carlos, yo sí tengo palabra. Y porque, francamente, una vez que me divorcie de ti y asegure mi parte de nuestros bienes, no quiero tener nada más que ver contigo o con tus negocios sucios. Le expliqué que mi objetivo no era destruirlo, sino asegurar mi libertad y mi futuro. Además, añadí, tengo mis propios planes, mis propios negocios que atender. Negocios legítimos, que no requieren de sobornos o explotación para tener éxito. Los días que siguieron a mi confrontación con Carlos fueron un torbellino de actividad. Mientras él se escondía en su despacho, hablando en susurros por teléfono con sus abogados y asesores, yo puse en marcha la siguiente fase de mi plan. La mañana después de nuestra conversación, me dirigí al centro de Madrid, al imponente edificio de la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez. El fiscal anticorrupción, Javier Álvarez, me recibió en su despacho. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y ojos perspicaces que parecían ver a través de cualquier mentira. Señora Mendoza, me saludó, o debería decir futura ex señora Mendoza. Le entregué una copia de todos los documentos que había recopilado sobre las actividades fraudulentas de Carlos. Contratos amañados, facturas falsas, cuentas en paraísos fiscales, todo estaba allí. Esto es solo la punta del iceberg, le expliqué. Hay mucho más si escarban lo suficiente. Álvarez hojeó los documentos, sus cejas elevándose cada vez más a medida que leía. Esto es impresionante, dijo finalmente. ¿Se da cuenta de que con esto no solo está implicando a su marido, sino a media élite empresarial de España? Asentí. Lo sé. Y estoy preparada para las consecuencias. Pero creo que ya es hora de que alguien diga basta. De que alguien exponga la corrupción que se esconde detrás de las fachadas elegantes y las sonrisas en las portadas de las revistas. El fiscal me miró largo rato, como evaluándome. Finalmente, asintió.
Vamos a necesitar su cooperación total en esto, señora Mendoza. Será un proceso largo y posiblemente peligroso. ¿Está segura de que quiere seguir adelante? Más segura que nunca, respondí sin dudar. Los acontecimientos se sucedieron rápidamente después de eso. Esa misma tarde, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional llegaron a nuestra mansión en La Moraleja. Recuerdo la cara de shock de Carlos cuando vio a los agentes entrar en su santuario, su despacho, llevándose cajas llenas de documentos y discos duros. ¿Qué has hecho, Elena?, me gritó mientras los agentes lo escoltaban fuera de la casa. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, ahora estaba pálido y desencajado. Lo correcto, Carlos, respondí simplemente. Por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo lo correcto. La noticia explotó en los medios al día siguiente. Cae el Imperio Mendoza, titulaba El País en su portada. El rey de la construcción, acusado de fraude masivo, anunciaba El Mundo. Las tertulias de la radio y la televisión no hablaban de otra cosa. De repente, el nombre de Carlos Mendoza, antes sinónimo de éxito empresarial, se había convertido en el centro de un escándalo que sacudía los cimientos de la élite económica española. Los días siguientes fueron un frenesí de declaraciones, entrevistas con investigadores y reuniones con abogados. Me sorprendió descubrir cuántas personas estaban dispuestas a hablar ahora que el velo de miedo e intimidación se había levantado. Exempleados de las empresas de Carlos, funcionarios que habían sido presionados para aprobar proyectos irregulares, incluso otros empresarios que habían sido víctimas de sus tácticas agresivas. Todos se acercaron para contar sus historias. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza de la Plaza de Olavide, tratando de encontrar un momento de calma en medio de la tormenta, me encontré con Lucía, la exsecretaria de Carlos y una de sus muchas amantes. Se acercó a mi mesa, visiblemente nerviosa. Elena, dijo, su voz apenas un susurro, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. La invité a sentarse. Durante la siguiente hora, Lucía me contó una historia de manipulación y abuso que me heló la sangre. Carlos no solo la había seducido con promesas de amor y una carrera brillante, sino que la había utilizado para ocultar documentos comprometedores y realizar transacciones ilegales. Tenía miedo, me dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Me amenazó con arruinar mi carrera, con hacer que nadie en Madrid me contratara jamás si hablaba. Le tomé la mano. Lucía, entiendo que tengas miedo. Pero ahora es el momento de la verdad. Tu testimonio podría ser crucial para asegurarnos de que Carlos y gente como él no vuelvan a hacer daño a nadie más. Después de una larga pausa, Lucía asintió. Tienes razón. Es hora de contar la verdad, pase lo que pase. Esa misma tarde, acompañé a Lucía a la Audiencia Nacional para que diera su declaración. Su testimonio resultó ser una pieza clave en el caso contra Carlos, proporcionando detalles íntimos de cómo operaba su red de corrupción. Mientras tanto, el imperio empresarial de Carlos se desmoronaba como un castillo de naipes. Las acciones de sus empresas se desplomaron en la Bolsa de Madrid. Bancos y acreedores, oliendo sangre en el agua, comenzaron a exigir el pago inmediato de préstamos. Socios comerciales se apresuraron a distanciarse, cancelando contratos y asociaciones. Una semana después del inicio de la investigación, recibí una llamada de Javier Álvarez, el fiscal. Señora Mendoza, hemos congelado las cuentas de su marido y de todas sus empresas, me informó. Pero hemos encontrado algo preocupante. Parece que intentó transferir una cantidad significativa de dinero a una cuenta en Suiza justo antes de que interviniéramos. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, una parte de mí había esperado que Carlos enfrentara la situación con algo de dignidad. Pero parecía que hasta el final, seguía pensando solo en sí mismo. ¿Pudieron detener la transferencia?, pregunté. Sí, gracias a la cooperación de las autoridades suizas, respondió Álvarez. Pero esto complica aún más su situación. Ahora podemos añadir intento de fuga de capitales a los cargos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El caso Mendoza, como lo llamaban los medios, se había convertido en el mayor escándalo de corrupción en España desde la Operación Gürtel. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos implicados,
Nuevas ramificaciones del caso que parecían llegar a todos los rincones del poder en el país. Me encontré en el centro de un huracán mediático. Periodistas acampaban frente a nuestra casa en La Moraleja, esperando cualquier declaración o imagen. Recibía solicitudes de entrevistas de medios de todo el mundo, desde la BBC hasta The New York Times. Todos querían oír la historia de la esposa que había derribado el imperio corrupto de su marido. Pero yo me mantuve en silencio, al menos públicamente. Mi lucha no era por fama o reconocimiento, sino por justicia. Trabajé incansablemente con los investigadores, proporcionando cada pieza de información que tenía, ayudando a desenredar la compleja red de mentiras y engaños que Carlos había tejido durante años. Una tarde, mientras revisaba documentos con el equipo de la fiscalía, recibí una llamada que me dejó helada. Era Antonio, el hermano menor de Carlos. Elena, su voz sonaba quebrada. Carlos ha intentado suicidarse en prisión. El mundo pareció detenerse por un momento. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todo el dolor que Carlos me había causado, la noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Está bien?, logré preguntar. Lo encontraron a tiempo, respondió Antonio. Está en el hospital bajo vigilancia. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana del despacho, observando el bullicio de la Gran Vía sin realmente verlo. ¿Era esto lo que quería? ¿Había ido demasiado lejos en mi búsqueda de justicia? Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, atormentada por dudas y recuerdos. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio, cuando Carlos aún era el hombre del que me había enamorado. Recordé su sonrisa, su risa, los momentos de ternura que habíamos compartido. ¿Cómo habíamos llegado a esto? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Me dirigí al Hospital Gregorio Marañón, donde Carlos estaba internado. Pasé por los controles de seguridad y entré en su habitación. Carlos estaba acostado, conectado a varias máquinas. Su rostro, normalmente bronceado y lleno de vida, ahora estaba pálido y demacrado. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, susurró, lo siento. Lo siento tanto. Me senté junto a su cama, sin saber qué decir. Finalmente, hablé, Carlos, lo que hicimos el uno al otro, no tiene justificación. Pero no quiero que mueras. No quiero que esto termine así. Pasamos las siguientes horas hablando. Por primera vez en años, realmente hablando. Carlos me contó cómo había empezado todo, cómo una pequeña mentira había llevado a otra, y a otra, hasta que se encontró atrapado en una red de engaños de la que no podía escapar. Me habló de la presión, del miedo constante a ser descubierto, de cómo el éxito se había convertido en una prisión dorada. No estoy justificando lo que hice, dijo. Sé que he causado un daño irreparable a mucha gente. A ti más que a nadie. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Solo que me perdí en el camino. Salí del hospital con emociones encontradas. Por un lado, sentía una especie de cierre, un entendimiento que no había tenido antes. Por otro, sabía que el camino por delante seguía siendo largo y difícil. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. El juicio contra Carlos y sus cómplices se convirtió en un espectáculo nacional. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos testimonios que exponían la profundidad de la corrupción que había infectado no solo a las empresas de Carlos, sino a gran parte del establishment empresarial y político español. Me mantuve firme durante todo el proceso, testificando cuando fue necesario, proporcionando información crucial para el caso. Pero también me aseguré de que se hiciera justicia de manera justa. No quería venganza, quería que se corrigieran los errores y que se compensara a las víctimas. Finalmente, después de un juicio que duró meses, llegó el veredicto. Carlos fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude, evasión fiscal y soborno. Fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa millonaria. Sus empresas fueron desmanteladas, sus bienes confiscados. Mientras veía a Carlos ser escoltado fuera de la sala del tribunal, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era el final de un capítulo oscuro en mi vida, pero también el comienzo de algo nuevo.
Con el juicio de Carlos concluido y la sentencia dictada, llegó el momento de enfrentar el siguiente capítulo de mi vida, el divorcio. Aunque Carlos y yo habíamos estado separados de facto desde el inicio de la investigación, aún estábamos legalmente casados. Era hora de cortar ese último vínculo que me unía a mi pasado. Una mañana de primavera, me dirigí al bufete de abogados Gómez y Asociados en la calle Velázquez. María Gómez, una de las mejores abogadas de familia de Madrid, me recibió en su elegante despacho con vistas al Parque del Retiro. Elena, me saludó con una sonrisa cálida. ¿Estás lista para dar este paso? Asentí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Más que lista, María. Es hora de cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. María desplegó una serie de documentos sobre su escritorio de caoba. Dada la situación actual de Carlos y la sentencia del tribunal, estamos en una posición muy fuerte para negociar los términos del divorcio, explicó. Sin embargo, quiero asegurarme de que entiendes todas tus opciones. Durante las siguientes horas, María me guió a través del complejo proceso legal que teníamos por delante. Me explicó cómo la condena de Carlos por fraude y corrupción afectaría la división de bienes, la manutención y todos los aspectos financieros del divorcio. Legalmente, tienes derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales, dijo María. Pero dada la confiscación de muchos de los activos de Carlos por parte del Estado, la situación es más complicada. Asentí, recordando las largas discusiones que había tenido con el equipo de la Fiscalía sobre este tema. Lo sé, y no quiero nada que provenga de actividades ilegales. Solo quiero lo que es justamente mío y lo que he ganado con mi propio trabajo. María sonrió con aprobación. Esa es una postura admirable, Elena. Y creo que nos ayudará mucho en las negociaciones. Pasamos las siguientes semanas preparando nuestra estrategia para el divorcio. Reunimos documentación sobre mis propias inversiones y negocios, demostrando mi independencia financiera. También preparamos un detallado informe sobre mi contribución al matrimonio, no solo en términos económicos, sino también en apoyo emocional y sacrificio personal. Mientras tanto, la vida en Madrid seguía su curso. Las noticias sobre el caso Mendoza habían empezado a disminuir, reemplazadas por nuevos escándalos y titulares. Sin embargo, cada vez que caminaba por las calles de la ciudad, desde el bullicio de la Gran Vía hasta las elegantes tiendas de la calle Serrano, sentía las miradas y los susurros de la gente que me reconocía. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza del Café Gijón, un lugar que solía frecuentar con Carlos en nuestros primeros años de matrimonio, una mujer se acercó a mi mesa. «Disculpe», dijo con voz tímida, «¿es usted Elena Vázquez? ¿La esposa de Carlos Mendoza?» Me tensé, preparándome para otro encuentro incómodo. Pero la mujer continuó, «Solo quería decirle que la admiro mucho. Lo que hizo, exponer toda esa corrupción, fue muy valiente». Sus palabras me tomaron por sorpresa. «Gracias», respondí, sintiendo una oleada de emoción. Solo hice lo que creía correcto. La mujer asintió con una sonrisa y se alejó, dejándome con una sensación de calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Quizás, pensé, las cosas realmente estaban empezando a cambiar. Finalmente llegó el día de nuestra primera audiencia de divorcio en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid. El edificio, situado en la calle Capitán Aya, era un laberinto de pasillos y oficinas. Me encontré con María en la entrada, su presencia tranquilizadora calmando mis nervios. «Recuerda», me dijo mientras subíamos las escaleras, «mantén la calma y deja que yo hable. No importa lo que diga Carlos o su abogado, no te dejes provocar». Entramos en la sala de audiencias. Carlos ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Lucía demacrado, el traje que una vez le quedaba impecable ahora colgaba flojo de su cuerpo. Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y vi una mezcla de emociones en sus ojos, arrepentimiento, vergüenza, y algo más que no pude identificar. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa, entró en la sala. Caso número 578/2025, Divorcio Mendoza Vázquez, anunció el secretario judicial. Lo que siguió fue una batalla legal como nunca antes había presenciado. El abogado de Carlos, un hombre llamado Javier Ruiz conocido por su agresividad en los tribunales, intentó argumentar que yo debería ser considerada cómplice en los delitos de Carlos,
dado que me había beneficiado de su estilo de vida durante nuestro matrimonio. María, sin embargo, estaba preparada. Con una calma y precisión que me dejó impresionada, presentó evidencia tras evidencia de mi independencia financiera, mi falta de conocimiento de las actividades ilegales de Carlos y mi cooperación con las autoridades una vez que descubrí la verdad. Su señoría, dijo María, mi cliente no solo no participó en las actividades fraudulentas del señor Mendoza, sino que fue instrumental en exponerlas y llevar a los responsables ante la justicia. Lejos de beneficiarse de estos delitos, la señora Vázquez ha sufrido tremendamente, tanto emocional como financieramente, como resultado de las acciones de su marido. El juez escuchó atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas. Observé cómo su expresión cambiaba a medida que María presentaba nuestro caso, pasando de la neutralidad a un interés cada vez mayor. Después de varias horas de argumentos y presentación de evidencias, el juez llamó a un receso. Salí de la sala sintiéndome agotada pero optimista. María me dio un apretón en el hombro. Lo estás haciendo muy bien, Elena. Mantén la compostura un poco más. Durante el receso, me encontré cara a cara con Carlos en el pasillo. Por un momento, nos quedamos allí, mirándonos en silencio. Finalmente, habló, Elena, yo, lo siento. Por todo. Lo miré, buscando en su rostro algún signo de la manipulación que había caracterizado nuestra relación durante tantos años. Pero todo lo que vi fue un hombre quebrado, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Lo sé, Carlos, respondí. Suavemente. Yo también lo siento. Siento que hayamos llegado a esto. Antes de que pudiera decir algo más, María me llamó para regresar a la sala. La audiencia se reanudó, y para mi sorpresa, el tono cambió drásticamente. El abogado de Carlos parecía haber perdido gran parte de su agresividad inicial, y Carlos mismo intervino para retirar varias de sus demandas más controvertidas. Al final del día, el juez dictó una resolución preliminar que fue mayormente a mi favor. Se me concedió una parte significativa de los bienes matrimoniales que no habían sido confiscados por el Estado, así como el derecho a mantener todas mis inversiones y negocios personales. Carlos renunció a cualquier reclamo sobre mis activos, y se comprometió a pagar una pensión compensatoria, aunque dada su situación actual, era más simbólica que sustancial. Salí del juzgado sintiéndome como si un enorme peso hubiera sido levantado de mis hombros. El proceso de divorcio aún no estaba completamente finalizado, pero este era un paso gigante en la dirección correcta. Esa noche, sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en el barrio de Chamberí, reflexioné sobre el largo camino que había recorrido. Desde la joven ingenua que se casó deslumbrada por el glamour y el dinero, hasta la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido. El costo había sido alto, pero el aprendizaje y el crecimiento personal eran invaluables. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo y reuniones. Finalizamos los detalles del acuerdo de divorcio, transferimos propiedades y cerramos cuentas conjuntas. Cada paso era como cortar un hilo más que me ataba a mi vida anterior, y aunque a veces era doloroso, también era increíblemente liberador. Una tarde, mientras firmaba los últimos documentos en el despacho de María, me sorprendí llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar. María me ofreció un pañuelo y puso su mano sobre la mía. Es normal sentirse así, Elena. Estás cerrando un capítulo muy importante de tu vida. Permítete sentir. Asentí, agradecida por su comprensión. Es solo que, durante tanto tiempo, ser la esposa de Carlos Mendoza fue mi identidad. Incluso cuando estaba luchando contra él, de alguna manera eso seguía definiéndome. Y ahora eres simplemente Elena, completó María con una sonrisa. Una mujer fuerte, inteligente y con todo un futuro por delante. Sus palabras resonaron en mí, dándome una nueva perspectiva. Sí, una parte de mi vida había terminado, pero otra, potencialmente mucho más emocionante y satisfactoria, estaba a punto de comenzar. El día que recibí la sentencia final de divorcio, decidí celebrarlo a mi manera. No con una fiesta extravagante o una noche de copas, sino con un acto de renovación personal. Me dirigí a un salón de belleza en la calle Fuencarral, donde me corté el pelo que había llevado largo durante todo mi matrimonio.
El nuevo corte, moderno y atrevido, era un símbolo físico de mi transformación interior. Luego, caminé por las calles de Madrid, desde la bulliciosa Puerta del Sol hasta el sereno Parque del Retiro. En cada paso, sentía que estaba redescubriendo la ciudad, viéndola con nuevos ojos. Ya no era la esposa trofeo que se escondía detrás de grandes gafas de sol, temerosa de los chismes y las miradas. Ahora era una mujer que caminaba con la cabeza en alto, orgullosa de quién era y de lo que había logrado. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi apartamento. Invité a las personas que habían estado a mi lado durante todo este proceso: María, mi abogada y ahora amiga; Lucía, la exsecretaria de Carlos que había tenido el valor de testificar; y Elena, mi amiga de la infancia que nunca dejó de creer en mí. Mientras compartíamos una botella de Rioja y tapas caseras, reflexionamos sobre el viaje que habíamos hecho juntas. Lucía, que había encontrado un nuevo trabajo y estaba reconstruyendo su vida, levantó su copa en un brindis por Elena, que nos enseñó que nunca es tarde para encontrar tu voz y luchar por lo que es correcto. Las palabras de Lucía me conmovieron profundamente. Miré a estas mujeres, cada una con su propia historia de lucha y superación, y me sentí inmensamente agradecida por tenerlas en mi vida. A medida que la noche avanzaba, nuestra conversación se volvió hacia el futuro. María mencionó que estaba considerando especializarse en casos de mujeres en situaciones similares a la mía. Lucía habló de su deseo de estudiar Derecho, inspirada por lo que había vivido. Y yo tenía mis propios planes. He estado pensando, dije, en usar mi experiencia y conocimientos para ayudar a otras personas. Quizás algún tipo de fundación o organización que apoye a mujeres que están saliendo de relaciones abusivas o situaciones de fraude financiero. La idea fue recibida con entusiasmo. Elena, siempre práctica, ya estaba sugiriendo nombres y estrategias. María ofreció su apoyo legal, y Lucía se ofreció como voluntaria para compartir su historia. Mientras las escuchaba, sentí una emoción creciente. Me di cuenta, era el verdadero propósito de todo lo que había pasado. No solo había encontrado mi propia fuerza y libertad, sino que ahora tenía la oportunidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. El divorcio y el juicio habían sido el final de una etapa, pero también el comienzo de algo mucho más grande. Había justicia, sí, pero la verdadera victoria estaba en la transformación personal y en la oportunidad de marcar una diferencia positiva en el mundo. Esa noche, después de que mis invitadas se fueron, me quedé un momento en el balcón, mirando las luces de Madrid. La ciudad que una vez había sido el escenario de mi vida como la señora de Mendoza, ahora se extendía ante mí llena de nuevas posibilidades. Sentí una emoción que no había experimentado en años: esperanza. Esperanza por el futuro, por las vidas que podría tocar, por la mujer en la que me estaba convirtiendo. El camino no había sido fácil, y sabía que aún quedaban desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por enfrentarlos. Ya no era la esposa de Carlos Mendoza. Era Elena Vázquez, una mujer fuerte, independiente y lista para escribir su propia historia. El amanecer de mi nueva vida llegó con los primeros rayos de sol que se filtraban por las cortinas de mi apartamento en Chamberí. Era un nuevo día, no solo literalmente, sino metafóricamente. Por primera vez en años, me desperté sin el peso de los secretos, las mentiras y las expectativas de otros sobre mis hombros. Era libre, verdaderamente libre. Esa mañana, mientras preparaba mi café en la cocina, mirando por la ventana hacia la bulliciosa calle Sea Bermúdez, tomé una decisión. Iba a aprovechar al máximo esta nueva oportunidad que la vida me había dado. No solo por mí, sino por todas las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, subestimadas o manipuladas. Mi primer paso fue organizar mis finanzas. Aunque el divorcio me había dejado en una posición económica sólida, sabía que necesitaba ser inteligente con mis recursos si quería hacer una diferencia real. Contacté con Alejandro Ruiz, un asesor financiero recomendado por María, mi abogada. Nos reunimos en su oficina en la Torre Picasso, con vistas al Skyline de Madrid. Elena, me dijo Alejandro después de revisar mis cuentas, tienes una base financiera envidiable. Pero lo más impresionante es cómo has logrado esto por tu cuenta, especialmente considerando las circunstancias. Le expliqué mis planes para el futuro, mi deseo de usar mi experiencia y recursos para ayudar a otras mujeres.
Alejandro escuchó atentamente, asintiendo y tomando notas. Es un objetivo noble, dijo finalmente. Y creo que podemos estructurar tus inversiones de manera que no solo aseguren tu futuro, sino que también generen ingresos para tu proyecto. ¿Has considerado establecer una fundación? La idea de una fundación resonó en mí. No solo sería una plataforma para ayudar a otras, sino también una forma de darle un propósito mayor a la riqueza que había acumulado. Durante las siguientes semanas, trabajé incansablemente con Alejandro y un equipo de abogados para dar vida a la Fundación Renacer. El proceso de crear la fundación fue un viaje en sí mismo. Tuve que sumergirme en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, aprender sobre regulaciones, estructura organizativa y estrategias de recaudación de fondos. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de crecimiento. Una tarde, mientras revisaba los estatutos de la fundación en una cafetería de la calle Fuencarral, una mujer se acercó a mi mesa. La reconocí inmediatamente. Era Carmela Jiménez, una conocida presentadora de televisión. Disculpa, dijo con una sonrisa amable, eres Elena Vázquez, ¿verdad? Asentí, preparándome para lo que pudiera venir. Carmela se sentó frente a mí. He estado siguiendo tu historia en las noticias, continuó. Y quería decirte que lo que has hecho es increíble. Has inspirado a muchas mujeres, incluyéndome. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Gracias, respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Solo hice lo que creía correcto. Carmela sonrió. Y es por eso que eres una inspiración. Escucha, estoy produciendo una serie de documentales sobre mujeres que han superado adversidades. Me encantaría incluir tu historia. ¿Estarías interesada? La propuesta de Carmela me dio que pensar. Por un lado, la idea de exponer aún más mi vida personal me hacía sentir incómoda. Por otro, sabía que compartir mi historia podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Después de meditarlo por unos días, acepté. El proceso de filmar el documental fue intenso y emotivo. Revisitar los momentos más oscuros de mi matrimonio y el subsiguiente escándalo no fue fácil. Pero también fue catártico. Pude ver cuánto había crecido, cuánto había aprendido. El documental se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, recibiendo una ovación de pie. Ver mi historia en la gran pantalla, rodeada de personas que se habían conmovido con ella, fue una experiencia surreal. Pero lo más impactante vino después, cuando mujeres de todas las edades y orígenes se acercaron a mí para compartir sus propias historias de lucha y superación. Una de estas mujeres era Sofía, una joven abogada que había dejado su trabajo en un prestigioso bufete después de enfrentar acoso sexual. Tu historia me dio el valor para hablar, me dijo con lágrimas en los ojos. Gracias por mostrarme que es posible luchar contra el sistema y ganar. El éxito del documental y las conexiones que hice a través de él dieron un impulso significativo a la Fundación Renacer. De repente, teníamos visibilidad nacional e incluso internacional. Recibimos ofertas de colaboración de organizaciones de todo el mundo, desde ONGs hasta universidades interesadas en nuestro trabajo. Con este impulso, decidí expandir el alcance de la fundación. No solo nos centraríamos en ayudar a mujeres a salir de relaciones abusivas, sino que también proporcionaríamos educación financiera, asesoramiento legal y apoyo psicológico. Quería crear un ecosistema completo de apoyo, para que ninguna mujer tuviera que enfrentar sola lo que yo había enfrentado. Uno de nuestros primeros grandes proyectos fue establecer una línea de ayuda 24/7. Recuerdo el día que recibimos nuestra primera llamada. Era una mujer llamada Teresa, su voz temblorosa al otro lado de la línea. No sé si puedo hacer esto, dijo. Mi marido controla todo el dinero, no tengo nada a mi nombre. ¿Cómo voy a salir adelante sola? Mientras escuchaba a Teresa, recordé vívidamente cómo me había sentido en mis momentos más oscuros. Teresa, le dije, sé que parece imposible ahora, pero te prometo que hay un camino hacia adelante. Y no estás sola. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Esa llamada fue la primera de muchas. Con el tiempo, nuestra línea de ayuda se convirtió en un salvavidas para mujeres de toda España. Contratamos a un equipo de psicólogos, abogados y asesores financieros para proporcionar apoyo integral.
Ver cómo mujeres como Teresa encontraban la fuerza para reclamar sus vidas me llenaba de una satisfacción que ningún lujo material podría igualar. A medida que la fundación crecía, también lo hacía mi perfil público. Fui invitada a dar charlas en universidades, a participar en paneles de discusión en conferencias internacionales, incluso a testificar ante el Congreso de los Diputados sobre leyes relacionadas con el abuso doméstico y el fraude financiero. Una de estas apariciones públicas me llevó de vuelta a la Universidad Complutense de Madrid, donde había estudiado brevemente antes de casarme con Carlos. Parada frente a un auditorio lleno de estudiantes, no pude evitar pensar en la joven que había sido, llena de sueños y ambiciones que había dejado de lado por un matrimonio que creía perfecto. Nunca subestimen su propio valor, les dije a los estudiantes. Nunca permitan que nadie les diga que no son capaces, que no son suficientes. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar su vida y la de los demás. Solo necesitan creer en ustedes mismos y tener el coraje de actuar. Las palabras salieron de mí con una pasión que no sabía que poseía. Vi rostros atentos, ojos brillantes, y supe que mis palabras estaban llegando. Después de la charla, una joven estudiante se acercó a mí. Señora Vázquez, dijo tímidamente, su historia me ha inspirado a cambiar mi carrera. Quiero estudiar Derecho y ayudar a mujeres como usted. ¿Cree que la Fundación Renacer ofrece pasantías? Su pregunta me llenó de alegría. Por supuesto, respondí. Y estaríamos encantados de tenerte. De hecho, ¿qué te parece si creamos un programa de pasantías formal? Podríamos ofrecer oportunidades a estudiantes de Derecho, Psicología, Trabajo Social. La idea del programa de pasantías se convirtió rápidamente en realidad. En los meses siguientes, la Fundación Renacer se llenó de jóvenes entusiastas, ansiosos por aprender y marcar la diferencia. Su energía y dedicación me recordaban constantemente por qué había empezado todo esto. Con el crecimiento de la Fundación, también crecieron los desafíos. Hubo momentos de frustración, noches en vela preocupándome por la financiación, días en los que me preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia. Pero por cada momento de duda, había días de triunfo. Como el día que María, una de las primeras mujeres que habíamos ayudado, vino a visitarnos con su hijo pequeño. Había dejado a su marido abusivo, terminado sus estudios y ahora tenía un trabajo estable. Ustedes me dieron la fuerza para empezar de nuevo, nos dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca podré agradecerles lo suficiente. O el día que lanzamos nuestro programa de microcréditos, diseñado para ayudar a mujeres a iniciar sus propios negocios. Ver a estas mujeres, muchas de las cuales habían sido financieramente dependientes durante años, florecer como empresarias fue increíblemente gratificante. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mi propia historia de transformación estaba lejos de terminar. Cada mujer que ayudábamos, cada obstáculo que superábamos, me cambiaba un poco más. Ya no era solo Elena, la exesposa de Carlos Mendoza. Era Elena Vázquez. Fundadora, mentora, defensora. Un día, mientras caminaba por el Parque del Retiro, reflexionando sobre todo lo que había pasado, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Un grupo de mujeres estaba reunido cerca del estanque, sosteniendo carteles con el logo de la Fundación Renacer. Al acercarme, reconocí a varias de ellas, eran mujeres que habíamos ayudado a lo largo de los años. ¡Sorpresa!, gritaron al verme. Una de ellas, Luisa, se acercó con un ramo de flores. Queríamos agradecerte, dijo. Por darnos esperanza, por mostrarnos que es posible empezar de nuevo. Mientras abrazaba a estas mujeres, cada una con su propia historia de superación, sentí una oleada de emociones. Gratitud, orgullo, pero sobre todo, una profunda sensación de propósito. Este era el verdadero significado de la libertad, no solo ser libre de las cadenas del pasado, sino libre para crear un futuro mejor, no solo para mí, sino para otras. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de Madrid, reflexioné sobre el viaje que había hecho. Desde la joven ingenua que se casó deslumbrada por el glamour, hasta la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido. El camino había sido difícil, lleno de dolor y desafíos, pero también de crecimiento y descubrimiento. Pensé en Carlos, que ahora cumplía su sentencia en prisión. A pesar de todo, no sentía amargura hacia él.
En cierto modo, sus acciones habían sido el catalizador de mi transformación. Me había obligado a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Mientras miraba hacia el futuro, sentí una mezcla de emoción y serenidad. Sabía que aún quedaban desafíos por delante. La lucha por la igualdad y la justicia nunca termina realmente. Pero ahora tenía las herramientas, la experiencia y, lo más importante, una red de mujeres fuertes a mi lado. La Fundación Renacer seguiría creciendo, alcanzando a más mujeres, cambiando más vidas. Y yo seguiría creciendo con ella, aprendiendo, evolucionando, siempre esforzándome por ser la mejor versión de mí misma. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, sentí una profunda paz. Había encontrado mi propósito, mi voz, mi libertad. Y con esa libertad, la capacidad de ayudar a otras a encontrar la suya. El futuro estaba lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por ver qué traería cada nuevo día. Ya no era la esposa de nadie, la víctima de nadie. Era Elena Vázquez, una mujer fuerte, independiente y empoderada, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Y así, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Madrid, cerré los ojos y sonreí. El viaje no había sido fácil, pero cada paso, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena. Porque al final, había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material, me había encontrado a mí misma.